Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Alejandro. Soy alumno de Tecnologías de la Información en el área de desarrollo de software. Para esta ocasión vamos a instalar los gestores de base de datos MongoDB, Cassandra y Neo4j. Bueno, vamos a empezar con MongoDB. Descargamos el instalador desde la página oficial. Entonces solamente lo instalamos como cualquier otro programa. Siguiente, aceptamos licencia. Siguiente, aquí le damos en Complete y dejamos todo tal cual. Podemos copiar esta dirección para después agregarla al path o copiarla después desde el explorador de archivos. Instalamos MongoDB Compass, que es la interfaz gráfica de Mongo, y le damos en instalar para que se instale. Bueno, pues aquí ya se abrió la interfaz de Mongo, que es MongoDB Compass. La podemos cerrar, ya quedaría finalizado. Ahora lo que sigue es irnos al disco local C y crear una carpeta que se llame data. Aquí dentro de data vamos a crear la carpeta db. Posterior a ello vamos a irnos a nuestras variables de entorno. Bueno, antes de eso vamos a ir al explorador de archivos y vamos a buscar Mongo, donde se instaló, que se instala en archivos de programa, en MongoDB, server 5.0 y bin. Aquí es donde se instaló, entonces vamos a copiar esta ruta, nos vamos a variables de entorno y aquí en el path vamos a agregar lo que vendría siendo nuestra ruta. Aquí en este caso yo ya la agregué, pero pues para agregarlo solamente damos en nuevo y la pegaríamos. Aquí no la voy a agregar porque pues ya la tengo. Una vez hecho eso, pues ya estaría terminado. Ya podemos abrir nuestro símbolo del sistema, poner MongoD para iniciar el servidor y ya no se detendría, ya continuaría. Entonces, como ya no se detiene, podemos poner Mongo y ya entraríamos al shell de Mongo. Ahora, para el uso de Mongo, vamos a comenzar creando una base de datos. Para ello vamos a usar la palabra use, que lo que hace la palabra use es usar una base de datos, ya sea existente o no. En el caso de que no sea existente, lo que va a hacer es crearla temporalmente. Si creamos tablas dentro de esa base de datos, pues ya se crearía por así decirlo permanentemente. Entonces vamos a poner de ejemplo, use ejemplo, y ya nos dice que se switchó, es decir, como que se cambió a la base de datos ejemplo. Dentro de la base ejemplo vamos a crear una colección. Para crear una colección debemos de poner, bueno, aquí otro paréntesis. Si por ejemplo no sabemos en qué base de datos estamos, podemos poner la palabra reservada db y nos va a decir en qué base de datos estamos. Entonces, en la base de datos que estamos, vamos a crear una colección. Create. Perdón, creo que me había faltado una L. Entonces vamos a poner nombres. Cerramos. Y aquí ya nos dice OK y un 1. Entonces, para ver las tablas que están dentro de la base de datos, ponemos el comando show tables y ya nos aparece que hay una base de datos que se llama nombres. Entonces, para agregar algo a ese apartado podemos poner nombres.insert o insert one en caso de que lo prefiramos, y vamos a poner que es lo que vamos a insertar. Paréntesis, llave, y aquí podemos poner nombre y vamos a poner Juan
Y bueno, por ahora con eso cerramos con llaves y paréntesis y ya nos dice true, entonces ya estaría agregado. Ahora vamos a ver en db.nombres, que es nuestra colección, vamos a buscar con find y ahí ya vemos el ID, que es un ID aleatorio y lo que contiene es el nombre Juan. Vamos a ponerlo en formato pretty para que sea más bonito, pero pues aquí no cambia mucho ya que solo es un dato. En caso de tener más datos, pues nos acomoda el contenido de manera más estéticamente visual. Y bueno, ese fue el uso de Mongo, así resumido. Ahora vamos a pasar con Cassandra. Para Cassandra tenemos que instalar Python, que bueno, ya lo tengo instalado. Tenemos que instalar el JDK, de preferencia en la versión 8. Y tenemos que tener este archivo, que bueno, vamos para pasarlo al disco local C. Pasamos en el disco local C, vamos a crear una carpeta que se llame Cassandra y dentro de esta carpeta vamos a pegar o a extraer la carpeta contenida en este WinRAR. Una vez haya terminado este proceso, bueno, una vez hayamos extraído la carpeta, vamos a irnos de nuevo a variables de entorno. Vamos a variables de entorno y aquí en el path vamos a agregar Python. Asimismo vamos a agregar la ruta de Cassandra. Para ello vamos a dar en nuevo y aquí en nuestro explorador de archivos vamos a ir a disco local C. Aquí vamos a buscar Python, lo copiamos, lo pegamos, aceptar y vamos a agregar la ruta de Cassandra, Apache y Pin. Copiamos, pegamos y aceptamos. Entonces ya tenemos nuestras variables de Python y de Cassandra en el path. También hace falta agregar unas nuevas variables que son Java Home y el valor de la variable podemos examinarlo o podemos buscarlo directamente en nuestro explorador de archivos, que es la ruta donde instalamos Java, en mi caso archivos de programa, Java y ese aquí en el JDK. Y una vez estando dentro de la carpeta JDK vamos a copiar la ruta y la agregamos. Ahora vamos a agregar Cassandra Home y el valor va a ser donde se encuentra Cassandra, es decir, en el disco C en Cassandra, y esta es la ruta home de Cassandra. Entonces copiamos la ruta, la pegamos, damos en aceptar, aceptamos y ya nada más para abrir Cassandra podríamos irnos aquí en bin y ejecutar el archivo .py. Este es el archivo .py, cqlsh. Aquí me lo abrió con Visual Studio Code. Abrir con Python. Bueno, como se pudo observar, tuve un error. Lo que pasa es que tenía una versión de Python más actual y lo correcto o lo más recomendable es usar la versión de Python. Se lo voy a borrar. Lo correcto es usar la versión de Python 2.7. Entonces aquí se supone que no la tengo. Entonces vamos a agregarla. Vamos a irnos a nuestro disco local. Vamos a buscar Python. Esto lo podemos borrar incluso.
Y aquí en Python 27 vamos a copiar la ruta y le damos de nuevo, la pegamos, vamos en aceptar y aquí ya la guardamos en el path. Ahora bueno, aquí ya tenemos, confirmamos que tenemos nuestras variables de entorno de Java Home y Cassandra Home. Vamos en aceptar, vamos en aceptar. Para iniciarlo tenemos que poner en el símbolo del sistema la palabra Cassandra. Y nomás tenemos que esperar a que esto termine. Bueno, ahora sí abrimos el SQLSH. Y listo, ya tenemos nuestro servidor corriendo de Cassandra. Ahora pasaremos al uso de Cassandra. Vamos a crear una tabla con the script keyspace para ver las tablas que tenemos, las bases de datos. Entonces aquí tenemos como las bases de datos de prueba. Para crear una tabla podemos usar create keyspace y el nombre que le vamos a dar a nuestra base de datos. Aquí por ejemplo se lo podemos cambiar a empleados. Y bueno, estos son como palabras reservadas. Y con esto creamos nuestra base de datos empleados. Ya se creó, entonces vamos a usar bueno, una vez tenemos nuestra base de datos, nos switchamos a la base de datos y vamos a, bueno, ya estamos en la base de datos, vamos a crear una tabla, create table, el nombre de la tabla que sería oficina en este caso. Vamos a abrir con paréntesis, vamos a poner por ejemplo id, que va a ser de tipo int y va a ser primary key. Vamos a poner nombre, que va a ser de tipo text, y número, que va a ser de tipo entero. Bueno, aquí cerramos y punto y coma y listo. Ahora para ver la tabla vamos a seleccionar todo, from empleados, punto y coma. Perdón, aquí es la base de datos, que yo le puse oficina. Y bueno, aquí estaría la tabla vacía porque no hemos insertado ningún dato. Bueno, ahora vamos a pasar con la instalación de Neo4j. Vamos a instalarlo desde el ejecutable que está en su página oficial. Bueno, aquí lo instalamos solo para mí. Esta es la ubicación, instalar y esperamos a que se instale. Bueno, aquí ya se instaló, le damos en terminar, dejamos esto seleccionado para que ejecute al momento de cerrar esa ventana. Y aquí le damos acceso. Aquí vamos a poner la software key que está en su página oficial. Vamos a activar.
Y bueno, esta vendría siendo la interfaz de Neo4j. Le damos aquí en añadir una base de datos local. Aquí vamos a ponerle prueba. Vamos create. Bueno, al parecer ocupamos password. Vamos create. Se está creando. Bueno, aquí ya se creó, le damos en Start. Va a detener la base de datos que se estaba ejecutando antes. Bueno, aquí ya se activó, ya está activa, le damos en Open. Y listo, aquí ya podríamos manipular nuestra base de datos. Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear eh, esta tabla, esta conducta. Ya se creó. Ahora vamos a buscar la película y ahí la tenemos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver este video.